Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la diferenciación implícita. Entonces dijimos que la diferenciación implícita la emplearíamos en los casos de funciones que estaban expresadas en dos variables porque probablemente es muy complicado o también podría ser imposible para nosotros despejar para y, pero probablemente nuestra intención no es despejar para y, sino encontrar la derivada de la función. Entonces dijimos que el procedimiento a realizar era derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Cuando nosotros utilizamos esa expresión con respecto a, significa que la variable a la cual nos referimos con respecto a es la variable independiente. Entonces aquí por eso decimos que vamos a derivar con respecto a x, siendo x la variable independiente. Bien, entonces, en este lado de la ecuación nosotros tenemos una expresión que es una función compuesta. Entonces, para derivarla vamos a aplicar la regla de la cadena. Pasamos el 2 a multiplicar a toda la expresión. Perdón, restándole una unidad al exponente y luego multiplicando por la derivada interna, por la derivada del argumento. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y al cuadrado sería 2y por y'. Recuerde que siempre que derivamos y, como y es una función en sí, entonces aplicamos la regla de la cadena, por eso siempre va a estar multiplicada por y'. Luego, del otro lado de la igualdad, 36 es una constante, su derivada es 0. Vamos a colocar este signo negativo y vamos a abrir un paréntesis y ahí vamos a colocar la derivada de esta expresión, y como esta expresión tiene a las dos variables multiplicadas entre sí, entonces eso es considerado un producto de funciones. Aplicamos la regla del producto. Copiamos la primera, multiplicamos por la derivada de la segunda. Luego a esto le sumamos la derivada de la primera y multiplicamos por la segunda. Luego, de este lado de la ecuación vamos a tener que realizar el producto, porque obviamente aquí tenemos a y' dentro de este paréntesis. Entonces la única forma de extraer esa y' sería realizando el producto. Entonces multiplicamos primero el 2 por todo lo que está dentro del primer factor y tendríamos 2x cuadrado más 2y al cuadrado. Multiplicamos el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis del otro lado de la igualdad, menos xy' menos y. Entonces ahora vamos a realizar el producto de estos dos factores. Vamos a multiplicar primero este factor por cada uno de los elementos del segundo factor. Entonces tendríamos 2x cuadrado por 2x, sería 4x al cubo, ¿no? Luego 2x cuadrado por 2y' más 4x cuadrado por y'. Bien, ahora vamos a multiplicar este por este
y luego por este. 2y al cuadrado por 2x más 4xy al cuadrado y 2y al cuadrado por 2y' más 4y al cuadrado por y es y al cubo y luego por y'. Ahora vamos a agrupar todo lo que contiene y' a un solo lado de la igualdad y trasladaremos al otro lado de la igualdad todo lo demás. Ese xy' pasa de este lado de la igualdad con signo contrario. Entonces pasamos 4x al cubo como menos 4x al cubo y 4xy cuadrado como menos 4x y al cuadrado. Luego, en el lado de la ecuación donde se encuentran las y', vamos a extraer factor común y'. Y finalmente despejaríamos para y'. Entonces, esa expresión que está multiplicando a y' pasaría del otro lado de la ecuación a dividir. Entonces, esto pasa aquí a dividir. Y ahí tenemos la derivada de esa función aplicando la diferenciación implícita. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, nuevamente tenemos una expresión, una función en dos variables. Esto es un producto, esto es un producto. Eso implica que vamos a tener que aplicar la regla del producto para derivar esas expresiones. Entonces derivamos ambos lados de la igualdad con respecto a x. Entonces el primer producto, copiamos la primera función y multiplicamos por la derivada de la segunda. E a la y sería considerada como e a la u de x porque y es una función. Entonces la derivada de e a la u de x es, copiamos la expresión e a la y multiplicamos por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de y, que sabemos que la derivada de y es y'. Luego a esto le vamos a sumar la derivada de la primera expresión, la derivada de x, que es 1, multiplicada por la segunda, que es e
a la y. Ok, esa es la derivada de este primer producto. Luego, a esto le voy a sumar la derivada de este segundo producto. Entonces, la primera función multiplicada por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función, la derivada de x cuadrado de 2x, multiplicado por la segunda. Y del otro lado de la ecuación, la derivada de 2x es 2. Bien, entonces vamos a agrupar a un solo lado de la ecuación todo lo que contiene y'. Esto contiene y', esto contiene y', y entonces todo lo demás lo trasladamos al otro lado de la igualdad con signo contrario. Tendríamos 2 menos e a la y menos 2xy. Bien, y de este lado de la ecuación extraeríamos factor común y', ¿no? Finalmente, despejaríamos para y', ¿no? Entonces eso significa que la expresión que está multiplicando a y' pasaría al otro lado de la igualdad a dividir. Es decir, esto pasaría al denominador del otro lado de la igualdad. Y entonces ahí tenemos ya la derivada de esta función aplicando la diferenciación implícita. Bueno, y como siempre, ¿no? En cualquier método nuevo que nosotros vemos o cualquier regla de diferenciación que hemos visto, es común que nos pidan determinar la ecuación de una recta tangente. Entonces, si ustedes van a ver que ahí en el libro es bien común que después de derivar la función, determinen si este punto en realidad pertenece al gráfico de esa función, sustituyendo estos valores en x y entonces el resultado de aquí debe ser igual al resultado de acá. Si eso no sucede, implica que ese punto no pertenece al gráfico de la función, por lo tanto, no podría usted calcular la ecuación de una recta tangente porque este punto no sería tangente a la curva de esta función, al gráfico de esta curva, ¿no? Pero en el libro primero determinan la derivada y luego, antes de calcular la ecuación de la recta, hacen la prueba. Entonces vamos a hacer así como lo realizan en el libro. Entonces la derivada de y cuadrado es 2y por y'.
Eh, vamos a copiar el 2 y vamos a abrir un paréntesis y vamos a realizar la derivada de este producto. La primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera multiplicada por la segunda. Luego del otro lado, la derivada de 17 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Multiplicamos el 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Agrupamos todo lo que contiene y' de un solo lado de la igualdad. Extraemos factor común y'. Y finalmente despejamos para y'. Entonces, esa expresión que está multiplicando a y' pasaría al otro lado de la igualdad a dividir. Bien, habría que probar, dijimos, si realmente ese punto forma parte o pertenece al gráfico de esta función. Entonces vamos a sustituir los valores de x y de y en la función. Entonces aquí 3 al cuadrado es 9. Y aquí 2 por 4, 8, por 3, 24. 24 más 9 es 33. Y 17 más 16 es también 33. Es decir que en efecto ese punto 4,3 es parte de el gráfico de la ecuación. Entonces sí podríamos calcular la ecuación de una recta tangente al gráfico de esa función en el punto 4,3. Entonces vamos a determinar primero la pendiente. Y para determinar la pendiente, vamos a sustituir los valores de x e y en la derivada. Los valores de x e y del punto dado, ¿no? O aquí también nos hizo falta simplificar, ¿no? Y me hizo falta simplificar. Podríamos extraer factor común 2 en el numerador y también en el denominador. Entonces, sustituimos los valores de x y de y.
En el numerador 4 menos 3 es 1 y en el denominador 3 más 4, 7. Entonces, en este caso, la pendiente es un séptimo. Entonces, tenemos la pendiente, tenemos el punto. Entonces, ahora perfectamente podemos determinar la ecuación de la recta tangente. Aplicamos el método punto pendiente. Y1 sería 3. La pendiente un séptimo. Y x1 es 4. Tendríamos un séptimo de x menos 4 séptimos. Dejamos para y. Un séptimo de x menos 4 séptimos más 3. Si en cada unidad nosotros tenemos 7 séptimos, eso implica que en 3 unidades hay 21 séptimos. Entonces, menos 4 más 21 serían 17 séptimos. Y esa sería la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta relación implícita en el punto 4,3. Bien, vamos ahora a hablar del siguiente tema, que es el de diferenciación logarítmica. La diferenciación logarítmica es una técnica que se emplea para derivar funciones que están expresadas como productos, cocientes, que involucran a polinomios, funciones compuestas, funciones exponenciales y logarítmicas. Y no es que no se puedan derivar de esa forma. De hecho, hemos estado nosotros resolviendo derivadas de productos y o cocientes que involucran funciones compuestas, exponenciales y logarítmicas y polinomios, ¿no? Solo que a medida que se van haciendo más complejas estos productos y cocientes, se vuelve más largo y más tedioso su diferenciación. Entonces, para esto existe esta técnica que consiste en aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación con la finalidad de valerse de las propiedades de los logaritmos para simplificar esas expresiones. Es decir, vamos a derivar una función que no es un logaritmo, pero nosotros intencionalmente lo convertimos o convertimos a la función en un logaritmo
para aprovechar esas propiedades de los logaritmos y simplificar la expresión. Entonces, por ejemplo, veamos esta función. Esta función es un cociente. Nosotros perfectamente podríamos derivarla aplicando la regla del cociente. Ahora bien, considere que en el denominador usted tiene un producto de funciones. Hasta el momento nosotros no habíamos derivado una función en la cual, ya sea en numerador o denominador, tuviéramos un producto de funciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros aplicamos la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente dice que tendríamos a la función del denominador multiplicada por la función del, por la derivada de la función del numerador. Esta es una función compuesta, no es nada que no hayamos hecho anteriormente. Pasamos el 1/3 a multiplicar a toda la expresión, multiplicada, elevada al exponente reducida a una unidad y luego multiplicada por la derivada interna. Donde se vuelve un poquito más complicada es porque luego dice la regla del cociente que le vamos a restar a la función del numerador multiplicada por la derivada de la función del denominador. Pero en el denominador tengo un producto de funciones. Quiere decir que cuando derive esta expresión, yo voy a tener que aplicar la regla del cociente, ahí mezclado con la regla, perdón, la regla del producto, ahí mezclado con la regla del cociente que ya estoy empleando. Y eso que el producto solo se encuentra en el denominador. ¿Qué tal si en el numerador también tuviera un producto? Entonces, se puede resolver, obviamente, empleando las reglas que hemos visto hasta el momento. Pero una forma más sencilla es empleando esta técnica de diferenciación, que es la diferenciación logarítmica. ¿En qué consiste la diferenciación logarítmica? Entonces vamos a agregar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí deliberadamente nosotros estamos convirtiendo la expresión, este cociente, en un logaritmo. Y como obviamente tenemos que mantener la igualdad, entonces aplicamos el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Bien, una vez que hemos aplicado logaritmo natural a ambos lados, esta expresión ya se convierte en un logaritmo. Entonces, por lo tanto, podemos nosotros aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces, aquí tengo en el argumento del logaritmo un cociente. Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que dice que cuando yo tengo el logaritmo natural de un cociente, yo lo puedo expresar como el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Pero resulta que este logaritmo en su argumento tiene un producto de funciones. Entonces, las propiedades de los logaritmos me dicen que yo puedo expresar eso como una suma de funciones. Y voy a poner el signo negativo y voy a abrir un corchete porque este signo negativo va a afectar a todo
este logaritmo, ¿no? A la aplicación de esas propiedades de los logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo natural de la primera función más el logaritmo natural de la segunda función. Luego voy a aplicar aquella propiedad de los logaritmos que me permite que los exponentes pasen a multiplicar al logaritmo y simultáneamente voy a multiplicar este signo negativo por todo lo que está dentro del corchete. Entonces tendríamos un tercio, logaritmo natural de x cuadrado más 4, menos 4, logaritmo natural de 3x menos 1, menos, ¿verdad? Porque este signo menos va a afectar a ambos. Entonces, menos 5 logaritmo natural de x. Y yo puse esto en diferente color porque ya antes habíamos mencionado que las propiedades no se aplican una a la vez, es decir, que las propiedades las podemos aplicar de forma simultánea, es decir, que nosotros perfectamente de aquí podríamos saltar a este paso, es decir, que estos dos pasos intermedios pudiésemos obviarlo o deberíamos de obviarlo si nosotros realmente nos sabemos las propiedades de los logaritmos. Bien, una vez que nosotros hemos aplicado las propiedades de los logaritmos, vamos a derivar ambos lados de la igualdad y vamos a tomar en cuenta que la derivada del logaritmo natural de y va a ser y' sobre y, porque estamos hablando de de la derivada de un logaritmo natural de u de x, o sea, aplicando la regla de la cadena sería y' sobre y. Entonces tendríamos y' sobre y va a ser igual. Entonces, este un tercio es una constante. Entonces copiamos el un tercio y multiplicamos por la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 4. Entonces, la derivada del logaritmo natural de u de x, la derivada de u, o sea, la derivada del argumento, que sería 2x, dividido entre el argumento x cuadrado más 4. Luego esto restaríamos la constante 4 y multiplicaríamos por la derivada de este logaritmo. Entonces, la derivada del argumento es 3 y el argumento es 3x menos 1. Luego, vamos a multiplicar a la constante 5 por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Ahora vamos a despejar para y'. Entonces, esa y que está dividiendo
podría pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar y de paso realizaríamos aquí algunas simplificaciones. Entonces tendríamos 2x y este 3 podría pasar a multiplicar a x cuadrado más 4. Luego, 4 por 3, 12. 4 por 3, 12 sobre 3x menos 1. Y luego le restaríamos 5 por 1, 5 sobre x. Y todo esto estaría multiplicado por y. Entonces, finalmente dice, sustituyendo la variable y, se obtiene el resultado pedido. Bien, lo que quiere decir aquí es que al final vamos a sustituir el valor de y que está multiplicando aquí, esta y, la vamos a sustituir por su valor en x. ¿Y qué y? Y es esta expresión, es decir, es esto que está acá. Lo que está en el argumento de este logaritmo que nosotros creamos. Y entonces ahí tendríamos la derivada de esta función aplicando la técnica de diferenciación logarítmica.